Ya estamos de regreso en Atando Cabos. Muchísimas gracias al arqueólogo Gonzalo Díaz, investigador del Templo Mayor de Lina, por estar con nosotras en Atando Cabos. Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarle a usted y a todo su auditorio. Igualmente, muchas gracias. Pues queremos entender con su ayuda cuál es la importancia de este tipo de gestos que ocurren, como este del que estamos hablando, la recuperación de más de 2.500 piezas arqueológicas, pues que una familia en España, en Barcelona, decidió retornar voluntariamente a nuestro país, algo que se logró a través del consulado de Barcelona y que ya están aquí, que ya fueron entregadas justamente a Lina. ¿Qué nos puede comentar? Sí, con gusto. Bueno, pues es un trabajo, como bien lo menciona, en conjunto, digamos, con el cónsul de Barcelona, la Cancillería de aquí, y evidentemente las autoridades, en este caso de Diego Prieto, el director de Lina, que decidió que se trasladaran aquí a Templo Mayor, justamente. Y se ha Y bueno, informado, sí. es decir que se ha informado que esta es la más importante recuperación de piezas arqueológicas por la vía de la restitución de sus dueños originales, así se le llama, ¿no? La restitución que ha logrado el gobierno de México. Ya las tienen allí en Templo Mayor. ¿Qué importancia tienen estas piezas? Bien, pues la importancia es precisamente toda la gestión que se hizo vía, digamos, administrativa, y para el pueblo, digamos, en términos generales, Sí, es para el país, importante, ¿no? pues para el país, claro, es importante porque, bueno, finalmente, aun cuando son piezas que no se tienen provenientes de una excavación precisa, es decir, en contexto in situ, como le llamamos aquí, finalmente son piezas que pudimos haber identificado ya como en su mayoría de la Cuenca de México. Okay. Y hay una infinidad de piezas que por sus características iconográficas o los acabados que tienen en su mayoría es material cerámico, pues sabemos que es proveniente de aquí de la Cuenca de México, y pues reviste esa importancia misma porque posibilita algunas líneas de investigación, estudios que se pueden hacer precisamente sobre estas piezas, ¿no? Gonzalo, te saluda Miriam Castillo. Una pregunta, ¿saben más o menos en qué periodo, de qué periodo son estas piezas? Y, digamos, ¿en dónde se van a exhibir? ¿Cuál es digamos, el camino o el curso que van a tener estas piezas? ¿Ayudan a identificar una línea de tiempo? Digamos, quizá mi pregunta es un poco rara, pero ¿para qué las va a ocupar el Lina? Claro, bueno, el hecho es, en su mayoría son del posclásico tardío. Ajá. Podríamos, y en Cuenca de México la mayoría es pues mexica, digamos, ¿no? Sin embargo, sí tenemos algunas piezas que son del preclásico medio, por ahí, o preclásico temprano, de 1200, 1000 años antes de Cristo, así como también algunas figuras u objetos que también pudimos identificar como de la cultura teotihuacana. También texcocana, ¿no? E incluso hay mayólicas, ¿no? Ya de la época virreinal, algunas figurillas interesantes porque tienen la técnica, digamos, indígenas y los moldes que utilizaban los indígenas en el hacer estas figurillas. Sin embargo, ya están vidriadas, es decir, se hicieron en tiempo de contacto, muy de época virreinal temprana, digámoslo así. Entonces tenemos esta secuencia cultural e incluso un material moderno, ¿no? Un cenicero por ahí que presentó el director en la mañanera con López Obrador, relativamente de época moderna, incluyendo algunas monedas de los años 60, 50, de estas de 5 centavos. Entonces, la cronología, digamos, a nivel de materiales va desde el 1200 antes de Cristo hasta nuestros días. Sí, por eso se hablaba de piezas prehispánicas, pero también de objetos históricos, ¿no? Así es, sí, tenemos en cuestión de materia prima, digamos, tenemos objetos de lítica, tanto tallada como pulida, me refiero a puntas de flecha, manos de molienda, algunos molcajetes, ¿no? Tenemos objetos de concha, también algunos anillos, algunos punzones para sacrificio, por ejemplo. Los anillos ya son de época virreinal, por cierto. Algunas aguzaderas, lanzaderas, en fin, para tejido textil, ¿no? Y también tenemos objetos de
de cristal de roca, esos sí son prehispánicos, ¿no? Algunos besotes, orejeras de estas conocidas como carrete, en fin, entonces sí hay una diversidad tanto en materia prima como cronológicamente de esta colección, por eso la importancia también. Y nada más para aclarar, para quien no sepa, cuando nos habla de que proceden de la Cuenca de México, hablamos de la zona central de nuestro país, ¿no? La región de los 4 valles del centro del país. Exactamente, sí, básicamente en la esfera, digamos, de cercanías de alguna manera a la ciudad de Tenochtitlan, que en ese momento sabemos por las características propias de los materiales, sabemos que era la vajilla, digamos, que utilizaban los mexicas, ¿no? En este caso, en su mayoría corresponden a ellos. Incluso se hizo referencia o se ha hecho anotación de que hay por lo menos 3 figurillas de Valdivia, de Ecuador, y que se iba a hacer incluso la gestión con estos países para, en caso de cerciorarse, de estar seguros de que estas piezas provienen de allá, a su vez también entregarlas al país, ¿no? de Ecuador. Y también queremos preguntarle, Gonzalo Díaz es arqueólogo, es investigador del Templo Mayor. ¿Qué tan, pues, si se están dando más este tipo de restituciones, de este tipo de piezas? El gobierno de México, en este gobierno, digamos, ha estado como decidido, impulsando una política de recuperación, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados? Ustedes como arqueólogos, ¿cómo lo han visto? Pues sí, y gracias al apoyo que ustedes nos brindan para la difusión de estos, pues le llamamos logros, ¿no? Sí. Justamente con la política actual del presidente, pues ha rendido frutos, ¿no? Esta repatriación de material de colecciones arqueológicas, porque no es la única, sabemos que hay varias, y entonces es un trabajo continuo, constante, y que a diferencia de otros años, bueno, esta vez sí está rindiendo frutos, ¿no? En este sentido, pues no se había tenido, como lo han reportado ya, una colección repatriada de esa magnitud, ¿no? Y retomando también un tanto la pregunta anterior, actualmente se hicieron 3 vitrinas para presentar una pequeña muestra que el público puede venir a conocer parte de esta colección aquí en el Museo de Templo Mayor. Esta va a estar por lo menos un mes, ¿no? Todo este mes, hasta mediados de agosto más o menos, y dicho por la directora Patricia Ledesma Bauchan de aquí de Templo Mayor, se prevé o se plantea ya que se hagan bien los estudios, los análisis de todos estos materiales, porque bueno, se imaginarán, no es tan sencillo. Claro, tienen que ponerse a chambear, ¿no? Exactamente, presentar ya una exposición ya más en forma, tal vez ya con el conjunto de piezas, ¿no? Ya restauradas, ya limpiadas, porque incluso algunas venían todavía con tierra, ¿no? No, en su mayoría vienen en muy buen estado. Bueno. Sin embargo, pues sí, el trabajo de restauración es importante para ya presentarlas en una exposición mucho más amplia, tal vez a principios del próximo año. Sí, Gonzalo, mira, el dato duro lo daba el canciller cuando se anunció la recuperación de estas piezas, y decía que van 8,970 piezas recuperadas, lo que significa, si lo comparamos con el sexenio anterior, que llevamos más del 55% de lo que antes se había recuperado. Entonces, bueno, esto porque decían en la conferencia matutina, pues que ha dado resultado, que son parte de la campaña de mi patrimonio no se vende, ¿no? Que es con la campaña con la cual el gobierno de México ha logrado pues estas entregas voluntarias de piezas. Esta, como decíamos, es la más numerosa, la más importante, y me gustó como Gonzalo, nos decías, para ustedes son logros. ¿Qué tanto les emociona ahí en Templo Mayor de pronto recibir estas cajas con objetos que se tienen que poner a analizar? ¿Cómo es para ustedes, para terminar? Claro, evidentemente es de gran emoción, un orgullo, dirían en un comparativo como si regresara un hijo a casa, digamos, ¿no? Sí, claro. En ese sentido las apapachamos, las queremos muchísimo, y ya en un término, como lo mencioné al principio, ya en un término técnico, digamos, pues hay cosas u objetos de gran relevancia, en verdad, tanto por su calidad, materia prima, como por la información contenida en ellas mismas, ¿no? En su planeación, en su elaboración. Entonces incluso a nivel iconográfico, era lo que comentaba la directora, probablemente incluso de pie a realizar algunas líneas de investigación con algunos tesistas que estén interesados en esto, pues precisamente para darle su lugar, digamos, que merecen, ¿no? Si se fueron de alguna manera, ahora que están aquí, bueno, analizarlas, estudiarlas,
y pues bienvenidas nuevamente, y sobre todo que sea una difusión para todas las personas que nos visiten, ¿no? Y si tuviera que elegir una pieza, un hijo que volviera a casa, ¿cuál sería? ¿Qué le daría ilusión? Una que pudiera decir. Bien dicho, como un hijo, los que somos papás no tenemos una preferida, porque y no es salirme por la tangente, pero sabemos que a nivel, digamos, general, un objeto completo, brilloso, rojo, puede llamar mucho la atención. Pero una carita, a lo mejor, o una maqueta de estos templos dobles, que por cierto no se tienen muchas porque siempre se encuentran fragmentadas. Uh-huh. Entonces, en esta ocasión, vienen las maquetitas hechas de barro, uh-huh, con el templo y la deidad encima, por ejemplo, uh-huh, de Xipe-Totec o de Hécat, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa información podría ser rica, ¿no? Claro. En el sentido iconográfico, y más que están completas. Entonces, en ese sentido, digamos que todo cuenta, y ahora sí que a todas las queremos por igual, ¿no? Ah, bueno, pues ahí está. Sí, porque claro, para ustedes es una piececita de rompecabezas que a veces no es tan aparatosa o no es tan vistosa, pero ustedes sí le encuentran ahí otro significado. Muchísimas gracias, Gonzalo. No, al contrario, buena tarde. Muchas gracias, Gonzalo Díaz, investigador del Templo Mayor.